Gracias, Ray. Gracias, Raimundo. Gracias a Cloc por la invitación 2 años después. Lo mejor de 2023 en cáncer de cabeza y cuello. Mis conflictos de interés. Empiezo por las conclusiones. Empiezo por las conclusiones porque, como iremos mal, así al final las vuelvo a poner y no os las digo. Lo primero, los largos supervivientes son ya una realidad en la enfermedad recurrente y metastásica del carcinoma escamoso de cabeza y cuello. Marco ha presentado los resultados a 45 meses de seguimiento. Os presentaré los resultados de los largos supervivientes y los impactos que han tenido estos largos supervivientes. ¿Están vivos? ¿Siguen recibiendo tratamientos? La segunda, la adición de anti-PD1 a la quimioterapia en primera línea del carcinoma de nasofaringe, el toripalimab, al platinogencitabina, impacta de forma significativa y muy significativa en la supervivencia. Resultados de hace 3 meses. Y toripalimab va a ser comercializado en Colombia en el próximo mes, que yo sepa. También se aprende de los estudios negativos, la enseñanza del Quinoc 412, sabéis que es un estudio negativo, aprenderemos qué pasó de cara al siguiente. El estudio EPIC Trial es un estudio de múltiples series mundiales de cáncer de orofaringe que se juntaron para ver la importancia y las implicaciones pronósticas de la discordancia en la positividad de P16 y la medida del HPV por PCR. La biopsia líquida va a permitir el pronóstico de los pacientes en base a la enfermedad mínima residual. Va a ser una realidad en los próximos 3 años. El esquema Erbitax, Taxol, cetuximab semanal es un buen esquema de tratamiento para el paciente frágil y hemos presentado resultados de Real World Data con más de 500 pacientes en este 2023 y si hay tiempo os explicaré los mejores fármacos o los más prometedores en los próximos 3 años, que se han presentado en este año. Esto lo ha explicado Marco. El impacto en platinos sensibles, en pacientes, o sea, en primera línea de pembrolizumab, en primera línea, está aproximadamente, según el CPS-1, del 15% de vivos a 5 años, casi 20% en los pacientes CPS mayor de 20. Cuando asociamos quimio, se va del 20 al 25%, 24% de supervivencia. Incrementa un poco los largos supervivientes. Pero en segunda línea, que ese nadie se ha fijado, tenemos también resultados de pacientes platinos refractarios. Aquí la mediana de supervivencia está en el 6%. Con lo cual, y si revisamos en todos los pacientes, no solo en el CPS, vemos que en primera línea, pembro o pembroquimio da alrededor del 15% de largos supervivientes y en segunda línea, el Quinoc 40, solo 6%. Con lo cual, Marco, la secuencia de tratamiento importa, segunda línea, menos largos supervivientes. ¿Ok? Empezamos por aquí. Pero estos largos supervivientes son pacientes que no los tenemos que seguir porque ya están curados, ¿o son pacientes que van recidivando y los vamos tratando? Yo creo que esto se contesta en este estudio presentado en 2023 de Harrington, en los cuales se ve, si comparáis la curva de supervivencia libre de progresión, acordaros, los pacientes que reciben pembro en monoterapia tienen un 60 o un 65% de pacientes que la mejor respuesta es progresión, y sin embargo, al añadir la segunda línea, como veis, impacta de forma importante en esta supervivencia libre de progresión, con lo cual estos, y aquí también tenéis largos supervivientes, estos son pacientes que a pesar de la progresión siguen vivos a 5 años. Y lo mismo sucede con los pacientes que reciben quimio pembrolizumab. Aquí la diferencia es muy importante y las diferencias son claramente significativas al medir la PFS2, la segunda vez que el paciente progresa. Con lo cual, hay pacientes vivos sin enfermedad y hay pacientes vivos con enfermedad que necesitarán de segundas líneas de tratamiento. ¿Y cuál es la mejor secuencia? Pues en ESMO-AYO, en noviembre de 2023, se presentan los resultados del estudio Quinoc 48 mirando la secuencia de tratamiento de los pacientes iniciales, los que recibieron pembro y continuaron con una quimioterapia más cetuximab, los que recibieron quimio pembrolizumab y continuaron con una quimioterapia basada en cetuximab y los pacientes tratados con Extrem, es decir, con cetuximab, que siguieron tratamiento con immunocheckpoint inhibitors. ¿Y qué pasó? Pues la secuencia importa o no tanto. Cuando empiezas con pembro en monoterapia versus Extrem seguido de cualquier ayo, la supervivencia es prácticamente la misma. Es decir, si solo utilizamos pembro en monoterapia, probablemente sea lo mismo utilizarlo al fallo de un esquema de quimioterapia con cetuximab en primera línea. Pero fijaros lo que pasa si utilizamos pembro quimioterapia en primera línea. Claramente, las diferencias son estadísticamente significativas, una reducción de muerte del 30%. Por lo tanto,
cada vez más tenemos la tendencia de tratar a nuestros pacientes con esquemas que reciban quimioterapia y pembrolizumab, precisamente porque la secuencia importa, pero el primer tratamiento también importa. Y estos son los largos supervivientes que os decía al principio. Esos son pacientes que, a pesar de que han recibido, siguen estando vivos a 5 años. Toripalimab, anti-PD1, en el ensayo Júpiter 02, en 2022, demostró estas diferencias en supervivencia libre de progresión en función si estaba evaluado de forma centralizada, que era el objetivo primario del estudio, o en base al investigador. Fijaros, una reducción de la progresión en el 60%. En aquel momento no teníamos datos de supervivencia. Han aparecido en 2023, aquí tenéis la gráfica de supervivencia, qué impacto más impresionante en un esquema, en una enfermedad que está creciendo de forma importante en todo el mundo, por la emigración y probablemente por efectos de incremento del virus post-COVID, yo tengo esa teoría también. Hay una reducción de muerte del 37% al añadir toripalimab a platinogencitabina, que es el tratamiento estándar en pacientes con primera línea de enfermedad de nasofaringe. La enfermedad, como veis aquí, la mediana de supervivencia no se alcanzó con toripalimab. Impresionante, ¿no? No se alcanzó versus una mediana muy larga. Y esto es así, esta mediana es tan larga porque los esquemas son... Esta enfermedad es muy sensible al tratamiento con quimioterapia. Van respondiendo a los diferentes esquemas de quimioterapia. Pero añadir de forma precoz el toripalimab lo que hace es mejorar la supervivencia y lo que hace también es que haya muchos largos supervivientes y tenemos que ver las mesetas a largo plazo, cómo se van a traducir. El estudio KINOC 412 es un estudio que añadió pembrolizumab al esquema de radioplatino. Es un tratamiento de intensificación que iba a mirar si añadir pembrolizumab concomitante con la radioterapia platino y 9 dosis más de forma adyuvante mejoraba el event-free survival y la overall survival en relación a radioplatino, que era el tratamiento estándar. ¿Qué pasó? Primero, no hubo selección de pacientes y se incluyó pacientes con cualquier PDL1. El 15% de los pacientes incluidos tenían PDL1 negativo. En aquel momento no teníamos el conocimiento de que los pacientes PDL1 negativos no funcionaba la inmunoterapia. Se incluyeron también hasta un 25% de pacientes HPV y además, como hubo el cambio de la estadificación del TNM, aquí que solo se podían incluir pacientes con estadio 3 y 4, se acabaron incluyendo pacientes con estadios 2 de cáncer de orofaringe HPV relacionado, pero es porque hubo el cambio de TNM. ¿Qué pasó? Estudio negativo, event-free survival, aunque parezca que estadísticamente el poder que le habían dado era muy superior, con lo cual no fue estadísticamente significativo, reducción del 17%, no es significativo. Tampoco en uno de los estudios preespecificados, que era valorarlo, qué pasaba en pacientes con CPS mayor de 1, no impacto en event-free survival ni en overall survival. De hecho, aquí las curvas son muy parecidas, donde sí hubo diferencias son los pacientes con CPS mayor de 20, pero esto, al ser un análisis post-hoc, no es un análisis que se considere definitivo, con lo cual probablemente en estos pacientes hubiera beneficiado, pero no era un objetivo que estuviéramos previsto. ¿Qué hemos aprendido de este estudio? Primero, no seleccionamos en función del PDL1. Si solo hubiéramos incluido pacientes con PDL1 positivo, probablemente el estudio hubiera sido positivo. Si hubiéramos incluido solo pacientes con CPS mayor de 20, probablemente seguro hubiera sido positivo. Segundo, se incluyeron un 25% de pacientes HPV positivos. ¿Qué hizo esto? Hizo subir la curva control. Los pacientes HPV positivos responden muy bien, tienen altas tasas de curación, cercanas al 85% de curación en los peores pacientes, con lo cual no hubo diferencias entre las dos gráficas. Y lo tercero ya lo sabéis, en cáncer de cabeza y cuello, cuando se irradia el cuello, se irradian todas las estaciones ganglionares, no podía haber respuesta inmunitaria porque teníamos irradiados los ganglios y eso es lo que también provocó, a diferencia de lo que pasa en cáncer de pulmón, que no irradian todas las estaciones ganglionares, que la radioterapia aquí sea perjudicial para los pacientes que reciben inmunoterapia como mínimo concomitante. Pasamos ya al estudio EPIC. El estudio EPIC es un estudio multicéntrico, multinacional, con series de más de 100 pacientes, HPV positivos y negativos, en la cual todo el mundo había determinado el P16 y había confirmado si este P16 por PCR del HPV con DNA era positivo o negativo. Como veis, en el norte de Europa y en el norte de América, P16 positivos prácticamente significa ser HPV positivos. Prácticamente todos los
los P16 positivos son HPV positivos. En el centro de Europa, un 10% de los pacientes P16 positivos son HPV negativos. Y en España, probablemente en el sur de Europa y probablemente en toda Sudamérica, el 30% de los pacientes P16 positivos son HPV DNA negativos. ¿Eso qué significa? Significa que están a mitad de camino en el pronóstico, en la supervivencia a 5 años, entre el HPV negativo y el HPV positivo. Con lo cual, probablemente, esta es otra entidad, probablemente relacionada con el tabaco y con factores genéticos que tendremos que estudiar aparte. ¿Y qué pasa si le añadimos el tabaco al HPV? Los pacientes P16 positivos, HPV negativos, fumadores, tienen el mismo pronóstico, lo veis aquí, que los pacientes doblemente positivos, P16 positivos, HPV positivos. Los pacientes nunca fumadores tienen el mismo pronóstico que los pacientes doblemente positivos, con lo cual es el segundo factor pronóstico. Hay que tener HPV y hay que saber si el paciente es exfumador o fumador, y eso nos marcará el pronóstico también de esta población intermedia, que, como digo, es una población diferente del HPV o del no HPV. ¿De acuerdo? Tenemos una población nueva. La biopsia líquida. La biopsia líquida va a irrumpir con fuerza y va a ser una determinación que vamos a tener que realizar en la práctica clínica, porque este estudio ya comporta un nivel de evidencia 1B de momento, ¿vale? Pero seguro que en los próximos años lo vamos a introducir para detectar la enfermedad mínima residual y saber el pronóstico de los pacientes y adelantarnos a la recidiva del paciente. Mirar, el estudio de Escalate es uno de estos estudios de reducción de dosis que comparaba radioplatino con radiocetuximab y salió negativo, pero en el 70% de los pacientes reclutados se buscó el DNA circulante basal y tras el tratamiento a los 3 meses y a los 12 meses. Lo que se hizo es hacerlo en sangre, en plasma y en saliva, uno, dos o los dos, y con esto se vio que se detectaba este DNA circulante con una sensibilidad del 65%. Una sensibilidad, cuando se hacía en sangre y saliva, claramente superior al plasma solo. Y la especificidad bastante alta. Con lo cual, primer estudio randomizado que incorpora la determinación del DNA tumoral circulante, con lo cual es un estudio con un nivel de evidencia 1A. ¿Cuándo aparecía este DNA tras el tratamiento radical? Aproximadamente a los 4 meses antes de la recidiva. Es decir, detectar este DNA circulante nos avanza en 4 meses la detección de la recidiva. Por lo tanto, la posibilidad de avanzar el tratamiento y curar a algunos de estos pacientes. Y lo más importante de todos, en el análisis multivariado, la detección de este DNA positivo en sangre o saliva significaba una hazard ratio de 33, un incremento del 33 de riesgo de que este paciente presentara esta recidiva con esta diferencia de curvas que es brutal, ¿no? Tener o no tener el ctDNA del virus del papiloma. Creo que aún es más importante este nuevo estudio. Se presentó en ESMO de este año y se publicó en European Journal of Cancer, grupo de Bruselas. Lo que buscaba es DNA circulante tumoral como biomarcador de la enfermedad mínima residual en pacientes localmente avanzados, independientemente de fueran HPV positivos o negativos. Tenían sangre basal y tenían sangre entre 1 y 12 semanas después de haber finalizado el tratamiento radical. Y ellos lo que estaban buscando es si detectar esta recidiva, esta detección del tumor en la sangre, sin haber mirado si tenían las mismas mutaciones en el tumor inicial, era sugestivo o impactaba en el pronóstico y en la supervivencia. Lo que hicieron es pasar este test. Tienen un test basado en inteligencia artificial que primero determina si el paciente es HPV o no, y si no es HPV, automáticamente se dispara un panel de 24 genes que lo que busca es las mutaciones más frecuentes en el cáncer de cabeza y cuello. Como veis, ellos tenían una serie de 53 pacientes y detectaron pretratamiento 41 pacientes y después veréis lo que pasa. Ellos lo que iban a mirar es si la presencia de enfermedad mínima residual tras el tratamiento radical era predictivo de progresión o supervivencia. Esto es lo que sucedió, estos 41 pacientes, es un 77% de los pacientes tienen el test positivo. Se hacía el tratamiento radical, desaparecía el ctDNA y a la 1 o 2 semanas pasaban y medían después. En 17 fue positivos y se preguntaban, ¿esos pacientes van a recidivar?
y en 24 eran negativos, probablemente no van a recidivar. ¿Qué pasó? De los 17 positivos, en 14 recidivaron y en 3 no. Los 3 que no recidivaron, una era porque le habían determinado demasiado precoz los primeros días tras el tratamiento radical y los otros 2 porque presentaban un segundo tumor de pulmón que compartía mutaciones con el tumor primario. En los que no recidivaron, 24, en los que no se presentaban ctDNA circulante, fueron 24 casos, solo 4 recidivaron. Esto dio una sensibilidad del test del 78%, una especificidad aún mayor que antes, fijaros, del 87%, y esos son datos muy interesantes porque, como veis, impacta de forma importante en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global. Es decir, hacer el tratamiento radical y detectar o no detectar tumor circulante en plasma, células tumorales o parte de tumor circulante en plasma, lo que nos está diciendo es que es pronóstico, y es pronóstico también en el mutaanálisis, y era el factor pronóstico más importante, y creo que en los próximos 3 años se va a implementar en la clínica habitual. El último estudio que os presento así grande, el estudio Erbitax. El estudio Erbitax es un estudio español que analiza en real world data con más de 500 pacientes qué sucedió con el esquema de Taxol cetuximab de forma semanal en pacientes no candidatos a recibir platino. Fijaros, nosotros incluimos pacientes que habían recibido mucho platino como el tratamiento localmente avanzado y en estos pacientes la mediana de supervivencia es altísima, de 15 meses, pacientes con comorbilidad y no podían recibir platino, mediana de 11 meses, pacientes con ECOG2, mediana de 7 meses, que si veis es lo mismo que da nivolumab en esta misma población de pacientes, que son los platinos refractarios, en los cuales también tenemos una mediana de supervivencia de 7 meses. Las tasas de respuesta, la tenéis aquí, 38% de respuestas y, de nuevo, vemos esta curva especial con los pacientes que reciben inmunoterapia tras Erbitax. Los pacientes que recibieron Erbitax progresaron y les dimos inmunoterapia, la mediana de supervivencia fueron de casi 30 meses. De nuevo, vemos lo mismo que con el estudio de TEPEX, esta especial sinergia entre los taxanos y la inmunoterapia. Para acabar, flashes de lo que me parece más prometedor. Un fármaco presentado en fase 2 en ASCO de 2023, el flicatuzumab, asociado o no a cetuximab. Flicatuzumab es un anticuerpo monoclonal antihepatocyte growth factor. El antihepatocyte growth factor no es más que el ligando de MET. Y MET se sobreexpresa cuando estamos bloqueando EGFR. Por eso es la importancia y la adición a cetuximab. La rama de monoterapia con ficlatuzumab se cierra por futilidad, pero como veis, tenemos un 19% de respuestas en la otra rama, en la rama con la combinación de cetuximab. Y me diréis, 19% es poco, evidentemente es poco, pero fijaros, cuando se analiza por separado HPV positivo, 0% de respuestas, todas las respuestas estaban en el HPV negativo, con lo cual estamos bloqueando una vía de salida el bloqueo del EGFR. Y como veis aquí, la supervivencia libre de progresión de los pacientes HPV negativos fue bastante buena, teniendo en cuenta que eran terceras líneas y posteriores. Otro fármaco interesante que también se presentó en ASCO 2023, el BCA-101, es un anticuerpo biespecífico frente al EGFR y frente a TGF-beta. Como veis, tiene un mecanismo muy interesante. Por un lado, bloquea el EGFR, provocando todo lo que provocaba cetuximab. Bloquea de forma de atrapa, el anticuerpo es capaz de atrapar el TGF y provoca esto. Cuando se bloquea TGF y se bloquea EGFR, hay una menor transición epitelio mesénquima y una menor probabilidad de producir metástasis y además tiene el mismo anticuerpo actividad ADCC y el incremento de la activación de las células natural killer, con lo cual también tiene efecto inmunitario. Como veis de nuevo, la gran respuesta se produce en el paciente HPV negativo, con un 65% de respuestas en este grupo de pacientes muy pretratados, tratados ya con quimioterapia, con inmunoterapia y con cetuximab, con lo cual un fármaco prometedor para los próximos años. El último fármaco prometedor en carcinoma escamoso de cabeza y cuello, unas vacunas terapéuticas de la compañía PDS y es el fármaco PDS-0101. Esto es una vacuna frente a los neoantígenos del HPV. Esto ya nos centramos en pacientes HPV positivos. Esto es frente a HPV el subtipo 16. Tienen una vacuna que es capaz de estimular a los CD4 y a CD8 frente a los neoantígenos que
añade la infección viral y el tumor que está infectado por este virus. Como veis, no hay mucha gran cantidad de respuestas, las respuestas estaban alrededor del 30%, pero llama la atención dos cosas. Una curva de supervivencia libre de progresión bastante plana, si os fijáis con la inmuno la curva caía de forma rápida, y una curva de supervivencia que como mínimo a un año tiene un 87% de pacientes vivos, pero yo la semana pasada vi la curva a 2 años y siguen 80% de pacientes vivos. Parece que no es tanto la capacidad de producir respuestas como la posibilidad de alargar la vida. Algo hace en el microambiente que está favoreciendo, de nuevo, estos segundos tratamientos funcionen mejor en los pacientes que han recibido este tipo de vacunas, con lo cual probablemente sea una vacuna que se introduzca en el futuro para tratar a los pacientes HPV positivos. Para acabar ya, el trastuzumab deruxtecan ya no es carcinoma escamoso de cabeza y cuello, es glándula salival. La glándula salival es capaz de expresar HER2 y 19 pacientes de los incluidos en los otros eran HER2 positivos.